A mitad de, a mitad de la cuesta del monte del Olmo, por la carretera que va hacia las ruinas de la morada solariega de los Carter, hallaron el coche cuidadosamente aparcado en la cuneta. Dentro encontraron un cofrecillo de aromática madera, adornado con unos relieves que llenaron de miedo a los campesinos que dieron con el vehículo. Este cofrecillo contenía únicamente un pergamino cuyos caracteres no pudieron descifrar ni lingüística ni paleo paleógrafos. La lluvia había borrado las huellas de sus pasos, pero parece que la policía de Boston habría contado mucho sobre el desorden que imperaba entre las vigas derrumbadas de la mansión de los Carter. Era, según dijeron, como si alguien hubiera andado revolviendo entre las ruinas hacía poco. Encontraron algo más allá, un pañuelo blanco de bolsillo entre las rocas del bosque, pero no pudieron demostrar que pertenecía al desaparecido. Entre los herederos de Randolph Carter se habla de repartir sus bienes, pero yo pienso oponerme con todas mis fuerzas a ello, porque no creo que haya muerto. Existen pliegues en el tiempo y el espacio, en la fantasía y en la realidad, que solo un soñador puede adivinar, y por lo que sé de Carter, creo que lo que ha ocurrido es que ha descubierto un medio de atravesar estos nebulosos recovecos. Si volviera o no alguna vez esa es cosa que no puedo decir. Él buscaba las perdidas regiones de sus sueños y sentía nostalgia por los días de su niñez. Después encontró una llave y me inclino a creer que logró utilizarla para sus fabulosos fines. Se lo preguntaré cuando lo vea, porque espero encontrarlo en cierta ciudad soñada que ambos solíamos ir. Y se dice en Ultar, comarca que se extiende al otro lado del río Sky, que un nuevo rey ocupa el trono de ópalo de Ilekbak, la ciudad fabulosa de infinitos torreones que se asienta en lo alto de los acantilados de cristales que dominan ese mar en el ocaso donde los Genori, seres barbudos con aletas natatorias, construyen sus extraños laberintos, y creo que sé cómo interpretar este rumor. Ciertamente espero con impaciencia el instante de contemplar esa gran llave de plata, porque en sus misteriosos arabescos pueden estar simbolizados todos los designios y secretos de un cosmos seductor e impersonal. El caso de Charles Dexter Ward, un resultado y un prólogo. 1. De una clínica particular para enfermos mentales ubicada cerca de Providence, Rhode Island, desapareció recientemente una persona de características muy notables. Respondía al nombre de Charles Dexter Ward y había sido recluida allí a regañadientes por su apenado padre, testigo del desarrollo de una aberración que, si en sus principios no pasó de simple excentricidad, con el tiempo se había transformado en manía peligrosa que implicaba la posible existencia de tendencias homicidas y un cambio característico en los contenidos manifiestos de la mente. Los médicos confiesan el desconcierto de que les produjo aquel caso, dado que presentaba al mismo tiempo anomalías de carácter fisiológico y psicológico. En primer lugar, el paciente, que contaba 26 años, aparentaba mucha más edad de la que tenía. Es cierto que los trastornos mentales provocan un envejecimiento prematuro, pero el rostro de aquel joven había alcanzado la expresión en- que en circunstancias normales solo poseen las personas de edad muy avanzada. En segundo lugar, sus procesos orgánicos mostraban un extraño desequilibrio sin paralelo en la historia de la medicina. El sistema respiratorio y el corazón funcionaban con desconcertada falta de simetría. La voz era un susurro apenas perceptible, la digestión era increíblemente prolongada y las reacciones nerviosas a sus estímulos normales no guardaban la menor relación con nada de lo registrado hasta entonces, ni normal ni patológico. La piel tenía una frialdad morbosa y la estructura celular de los tejidos era excesivamente tosca y poco coherente. Incluso un gran lunar de color oliváceo que tenía desde su nacimiento en la cadera, había desaparecido, mientras formaba en su pecho una extraña verruga o mancha negruzca. En general, todos los médicos concuerdan en aseverar que los procesos del metabolismo habían sufrido en Ward un receso sin precedentes. También psicológicamente era Charles Ward un caso único. Su locura no guardaba la menor semejanza con ninguna de las manifestaciones de la alienación registradas en los tratados más recientes y exhaustivos sobre el tema, y terminó produciendo en él una energía mental que le habría
convertido en un genio o un caudillo de no haber asumido aquella forma extraña y grotesca. El doctor Willett, médico de la familia, afirma que la capacidad mental del paciente a juzgar por sus respuestas a temas ajenos a la defensa de su demencia había aumentado desde su reclusión. Ward, es cierto, fue siempre un erudito entregado al estudio de tiempos pasados, pero ni el más brillante de los trabajos que había llevado a cabo hasta entonces revelaba la prodigiosa inteligencia que desplegó durante el curso de las interrogaciones a que le sometieron los psiquiatras. De hecho, la mente del joven parecía tan lúcida que fue en extremo difícil obtener un mandamiento legal para su reclusión, y únicamente el testimonio de varias personas relacionadas con el caso y la existencia de lagunas anormales en el acervo de sus conocimientos permitieron el internamiento. Hasta el momento de su desaparición fue un voraz lector y un gran conservador en la medida en que se lo permitía la debilidad de su voz. Perspicaces observadores, sin prever la posibilidad de su fuga, pronosticaban que no tardaría en salir de la clínica curado. 2. Únicamente el doctor Willard, que había asistido a la madre de Ward cuando éste vino al mundo, le había visto crecer física y espiritualmente desde entonces. Parecía atemorizado ante la idea de su futura libertad. Había pasado por una aterradora experiencia y había hecho un aterrador descubrimiento que no se atrevía a revelar a sus escépticos colegas. En realidad, déjame adivinar, es descendiente de un mono o mitad mono, algo así, maldito Lovecraft. Willett representaba por sí solo un misterio de menor entidad en lo que concierne a su relación con el caso. Fue el último en ver el paciente antes de su huida y salió de aquella conversación final con una expresión mezclada de horror y de alivio que más de uno recordó 3 horas después, cuando se conoció la noticia de la fuga. En este uno de los misterios sin esclarecer de la clínica del Dr. White, una ventana abierta a una altura de 60 pies del suelo no parece obstáculo fácil de salvar, pero lo cierto es que después de aquella conversación con Willett, el joven había desaparecido. El propio médico no sabe qué explicación proporcionar, aunque por raro que parezca, está ahora mucho más tranquilo que antes de la huida. Algunos, bien es cierto, tienen la impresión de que a Willett le gustaría hablar, pero que no lo hace por temor a no ser creído. Él vio a Ward en su habitación, pero poco después de su partida, los enfermeros llamaron a la puerta inútilmente. Cuando la abrieron, el paciente había desaparecido y lo único que encontraron fue la ventana abierta y una fría brisa abrileña que arrastraba una nube de polvo gris a su lado que casi les asfixió. Si los perros habían aullado poco antes, pero eso ocurrió mientras Willett se encontraba todavía presente. Más tarde no había mostrado la menor inquietud. El padre de Ward fue informado inmediatamente por teléfono de lo accedido, pero demostró más tristeza que asombro. Cuando el doctor Wade le llamó personalmente, Willett había hablado ya con él y ambos negaron ser cómplices de la fuga o tener incluso conocimiento de ella. Los únicos datos que se han podido recoger sobre lo ocurrido provienen de amigos y muy íntimos de Willett y del padre de Ward, pero son demasiado descabellados y fanáticos para que nadie pueda darles crédito. El único dato positivo es que hasta el momento presente no se ha encontrado pista del loco desaparecido. Charles Ward se aficionó al pasado ya en su infancia. Sin duda el gusto le venía de la venerable ciudad de la rodeada y de las reliquias de tiempos pretéritos que llenaban todos los rincones de la mansión de sus padres situada en Prospect Street, en la cresta de la colina. Con los años aumentó su devoción a las cosas antiguas hasta el punto de que la historia, la genealogía y el estudio de la arquitectura colonial terminaron excluyendo todo lo demás de la esfera de sus intereses. Conviene tener en cuenta sus aficiones al con cuenta esas aficiones al considerar su locura, ya que si bien no forma el núcleo absoluto de esta, representan un importante papel en su forma superficial. Las lagunas mentales de los psiquiatras observaron en Ward estaban relacionadas todas con materias modernas y quedaban contrapesadas por un reconocimiento del pasado que parecía excesivo, puesto que en algunos momentos se hubiera dicho que el paciente se trasladaba literalmente a una época anterior a través de una especie de hipnosis. Lo más inaudito era que Ward últimamente
Últimamente no parecía interesado en las antigüedades que tan bien conocía, como si su prolongada familiaridad con ellas las hubiese despojado de todo su atractivo, y que sus esfuerzos finales tendieron indudablemente a enlazar conocimiento con aquellos hechos del mundo moderno que de una manera tan absoluta e irrefutable habría desterrado de su cerebro. Intentaba ocultarlo, pero todos los que le observaban pudieron darse cuenta de que su programa de lectura y conversaciones estaba presidido por el frenético deseo de impregnarse del conocimiento de su propio tiempo. Y de las perspectivas culturales del siglo XX, perspectivas que debían haber sido las suyas, puesto que había nacido en 1902 y se había educado en escuelas de nuestra época. Los psiquiatras se preguntaron ahora cómo se les arreglará el paciente para moverse en el complicado mundo actual, teniendo en cuenta su desfase de información. La opinión que prevalece es que permanece en una situación humilde y oscura hasta que haya logrado poner al día su reserva de conocimientos. Los comienzos de la locura de Ward son objeto de discusión entre los especialistas. El doctor Lehman, eminente autoridad de Boston, los ubica entre 1919 y 1920, años que corresponden al último curso que siguió el joven Ward en la Moses Brown School. Fue entonces cuando abandonó repentinamente el estudio del pasado para dedicarse a las ciencias ocultas, y cuando se negó a prepararse por el ingreso en la universidad, argumentando que tenía que llevar a cabo investigaciones privadas mucho más importantes, sus costumbres sufrieron por entonces un cambio radical, pues pasó a dedicar todo su tiempo a revisar los archivos de la ciudad y a visitar antiguos cementerios en busca de una tumba abierta en 1771, la de su antepasado Joseph Curwen. Algunos de sus cuyos documentos decía haber encontrado tras el revestimiento de madera de las paredes de una casa muy antigua situada de Olney Court, casa de Curwen había habitado en vida. Es innegable que durante el invierno de 1919-20 se operó una gran transformación en él. A partir de entonces interrumpió bruscamente sus estudios y se lanzó de lleno a un desesperado bucear en temas de ocultismo locales y generales, sin renunciar a la persistente búsqueda de la tumba de su antepasado. Sin embargo, el doctor Willett discrepa sustancialmente de esa opinión, basando su veredicto en el íntimo y continuo contacto que mantuvo con el paciente, y en ciertas investigaciones y descubrimientos que llevó a cabo en los últimos días de su relación con él. Aquellas investigaciones y aquellos descubrimientos han dejado en el médico una huella tan profunda que su voz tiembla cuando habla de ellos y su mano vacila cuando trata de describirlos por escrito. Willett admite que en circunstancias normales el cambio de 1919-1920 habría enseñado al principio de la decadencia progresiva que había de culminar en la triste locura de 1923, pero basándose en observaciones personales, creo que en este caso debe hacerse una distinción más sutil, reconocer que el muchacho era por temperamento desequilibrado en extremo, susceptible y anormalmente entusiasta en sus respuestas a los fenómenos que le rodeaban, pero se niega a admitir que aquella primera alteración señalada al ver el verdadero paso de la sensatez a la demencia. Por el contrario, se da crédito a la afirmación del propio Ward de que había redescubierto algo cuyo efecto sobre el pensamiento humano habría de ser probablemente maravilloso y profundo. Willett estaba convencido de que la verdadera locura llegó con un cambio posterior, después de que descubriera el retrato de Curwen y los documentos antiguos, y después de que hiciese aquel largo viaje a extraños lugares del extranjero, de que recitara unas terribles invocaciones en circunstancias inusitadas y secretas, después de que recibiera ciertas respuestas a aquellas invocaciones y de que escribiera una carta desesperada en circunstancias angustiosas e inexplicables, después de la oleada de vampirismos y de las siniestras habladurías de Pautstutset, y después de que el paciente comenzara a desterrar de su memoria las imágenes contemporáneas, el tiempo que su voz decía y su aspecto físico experimentaba las siluetas modificaciones que tanto observaron posteriormente. Solo en aquella última época, afirma Willett con gran agudez, el estado mental de Ward adquirió caracteres de pesadilla. Dice también el doctor que
está totalmente convencido de que existen pruebas suficientes que certifican la pretensión del joven en lo que corresponde a su crucial descubrimiento. En primer lugar, dos obreros de notable inteligencia fueron testigos del descubrimiento de los antiguos documentos de Curwen. En segundo lugar, el joven le había mostrado en una ocasión aquellos documentos, además de una página del diario de su antepasado, y todo ello parecía auténtico. El hueco donde Ward decía haberlos encontrado en una realidad visible, y Willett había tenido tiempo de echarlas una rápida ojeada final en parejas cuya existencia resulta difícil de creer y quizás nunca pueda demostrarse. Luego estaban los los misterios y coincidencias de las cartas de Orne y Hutchison, del problema de la caligrafía de Curwen y lo que los detectives descubrieron acerca del Dr. Allen. Todo es, todo esto más al terrible mensaje en caracteres medievales que Willett se encontró en el bolso. Descubrieron acerca del Dr. Allen. Todo esto era más terrible y mensajes en caracteres medievales que Willett se encontró en el bolsillo. Cuando recobró el conocimiento después de su asombrosa experiencia, ya no había algo más. La prueba más concluyente de todas: existían dos espantosos resultados que el doctor había conseguido de cierto par de fórmulas durante sus investigaciones finales. Resulta que probaban virtualmente la autenticidad de los documentos y sus trozos implicaciones, al mismo tiempo que los negaba para siempre al conocimiento humano. 3. La infancia y juventud de Charles Ward pertenecen al pasado tanto como las antigüedades que tan interesantemente amará. En el otoño de 1918 y demostraron un considerable gusto por el adiestramiento militar de ese periodo. Ward se matriculó en la Moses Brown School, que estaba muy cerca de su casa, el antiguo edificio central de la academia, erigido en 1819. Le había fascinado siempre, y el espacioso parque en el cual se asentaba satisfactoria por completo, pero pa, el antiguo edificio central de la academia, erigido en 1819, y el espacio parque en su cual, por ejemplo, su afición a los paisajes. Sus actividades sociales eran escasas. Pasaba la mayor parte de las horas en casa, caminando, asistiendo a clases y ejercicios de entrenamiento, y buscando datos arqueológicos y genealógicos. En el ayuntamiento, la biblioteca pública, el Ateneo, los locales, las ciudades histórica, las bibliotecas John Carter Brown y John Hay de la Universidad de Brown. En la biblioteca de Shapeley, recientemente inaugurado en Benefit Street, podemos figurarnos tal como era en esa época: alto, delgado y rubio, ligeramente encorvado y de mirada pensativa. Vestía con cierto desaliño y producía una impresión más de inofensiva torpeza que de falta de atractivo. Sus paseos eran simples, eran siempre aventuras en en el campo de la antigüedad, y en el curso de ellas conseguía extraer de las miriadas de reliquias de las procedentes. Su hogar era una gran mansión de estilo georgiano, construido en la cumbre de la colina que se alzaba al este del río, y desde cuyas ventanas traseras traseras se divisan ventanas traseras se divisan los chapiteles, las cúpulas, los tejados y los rascacielos de la parte baja de la ciudad, al igual que las colinas purpúreas que se elevan a lo lejos. En la campiña, en esa casa nació, y a través del bello pórtico clásico de su fachada de ladrillo rojo le sacaba la niñez de paseo con sus cocodrilos. Pasaban junto a la pequeña alquería blanca, construida 200 años antes y englobada hacia tiempo en- entre gases rosos, patios y jardines, y continuaban en dirección a los imponentes edificios de la universidad.
Le habían paseado también a lo largo de la soñolienta Congdon Street, situada algo más bajo en la falda de la colina, flanqueada de edificios orientales al levante y asentados sobre altas terrazas. Las casas de madera eran allí más antiguas, ya que la ciudad había ido echándose poco a poco desde la llanura hasta las alturas, y en aquellos paseos Ward se había ido empapando del colorido de una fantástica ciudad colonial. La niñera solía detenerse y sentarse en los bancos de Prospect Terrance a charlar con los guardianes, y uno de los primeros recuerdos del niño era la visión de un gran mar que se extendía hacia occidente, un mar de tejados y cúpulas y colinas lejanas que una tarde de invierno contemplará desde aquella terraza, y que se acentuaba violento y místico contra una puesta de sol febril y apocalíptica, llena de rojos, de dorados, de púrpuras y de extrañas normalidades de verde. Una silueta masiva sobresaliente entre aquel océano, la vasta cúpula marmórea del edificio de la Cámara Legislativa, con la estatura tonalidades de verde. Una silueta masiva sobresalía entre aquel océano, la vasta cúpula marmórea del edificio de la Cámara Legislativa, con la estatua de que le coronaba, envuelta de un halo fantástico formado por un pequeño claro abierto entre las nubes multicolores que surcaban el cielo llamante del crepúsculo. Cuando creció empezaron sus famosos paseos, primero con su niñera impacientemente arrastrada, y luego solo, hundido en soñadora meditación. Cada vez se arriesgaba un poco más allá por aquella colina casi perpendicular, y cada vez alcanzaba niveles más antiguos y fantásticos de la vieja ciudad. Bajaba por Jenkers Street, bordeaba de paredes negras y frontispiciosas coloniales, hasta el rincón de la umbría Benefit Street, donde se detenía frente a un edificio de madera centenario, con sus dos puertas flanqueadas por pilastras jónicas. A un lado se alzaba una casita campestre de enorme antigüedad, relajado. A un lado se alzaba una casita campestre antigüedad, tejadillos estilo holandés y jardín que no era sino los restos de un primitivo huerto, y al otro la mansión del juez Duffer, con sus destruidos vestigios de grandeza georgiana. Aquellos barrios iban convirtiéndose lentamente en suburbios, pero los olmos gigantescos proyectaban sobre ellos una sombra rejuvenecedora, y así el muchacho gustaba de deambular en dirección al sur entre las largas hileras de mansiones anteriores a la independencia. Charles podía imaginar aquellos edificios tales como cuando la calle fue nueva, coloreados los frontones, cuya ruina era ahora evidente. Hacia el oeste el descenso era tan abrupto como hacia el sur. Por allí bajaba Ward hacia la antigua Town Street, que los fundadores de la ciudad abrieron a lo largo de la orilla del río en 1613. Había un había en aquella zona innumerables callejuelas donde se amontonaban las casas de inmensa antigüedad, pero a pesar de la fascinación que sobre él ejercían, hubo de pasar mucho tiempo antes de que se atrevieran a recorrer su arcaica verticalidad. Por miedo a que resultaran ser un sueño o la puerta de entrada a terrores desconocidos, le parecía mucho menos arriesgado continuar a lo largo de Benefit Street y pasar junto a la verja de hierro de la oculta iglesia de San Juan, la parte trasera de Ayuntamiento, edificio en 1769, y la ruinosa posada
de la, de la bola de oro donde un día se instalan en Washington en Main en Main Street, la famosa Gaol Lane y King Street de pocas posesiones. Se detenía y volvía la mirada en esa parte para acercar el viento de escalones de pie de piedra que había tenido que acudir el camino para trepar por la ladera y luego hacia el oeste para contemplar a la antigua escuela colonial de ladrillos que sonría a través de la calzada. El busto el, al busto de Shakespeare que engalana la fachada del edificio donde se imprimió en días anteriores a la independencia la Providence Gazette and Country Journal. Luego llegaba la exquisita primera iglesia baptista construida en 1775, con su incomparable chapite, obra de Gibbs, rodeado de tejados georgianos y cúpulas que parecían flotar en el aire. Desde aquel lugar en dirección al sur, las calles iban mejorando de aspecto hasta florecer al fin en un maravilloso grupo de mansiones antiguas, pero hacia el oeste las viejas callejuelas seguían desempeñándose ladera abajo, espectrales en su arcaísmo, para hundirse en un caos de ruinas indecentes, allí donde el barrio del amigo puerto recordaba las Indias orientales. Entre miseria y vicio políglotas, entre barracones decrépitos y almacenes mugrientos, entre incalculables callejones que han sobrevivido a las acometidas del tiempo, que aún lleva los nombres de correo, lingote, oro, plata, moneda, doblón, soberano, libra, dólar y centavo. Faltó el peso. Más tarde, una vez, ¿quieres un peso? Más tarde, una vez que creció y se hizo más aventurero, el joven Ward comenzó a introducirse en aquel laberinto de casas semiderruidas, tinteles rotos, peldaños carcomidos, balaustradas retorcidas, ros, rostros aceitunados y olores sin nombre. Transitaban las callejuelas representantes con la producción de South Mani. Muelles donde aún tocaban los vapores que atravesaban la bahía y volvía a ver el porte aceitunados y olores sin nombre, transmitía las callejuelas semejantes que conducían a Southwater, escudriñando los muelles donde aún tocaban los vapores que atravesaban la bahía y volvían hacia el norte, dejando atrás los almacenes construidos en 1816, con sus tejados puntiagudos y llegaron a la amplia plaza del Puenet Grande, donde continuaba firme sobre sus viejos arcos del mercado, edificando en 1773, en aquella plaza se detenía atónita ante la asombrosa belleza de la parte oriental de la ciudad antigua que corona la vasta cúpula de la nueva iglesia de la Christian Science, igual que corona Londres la cúpula de San Pedro. Le gustaba llegar ahí al atardecer cuando los rayos del sol poniente tocan los muros del mercado y los tejados centenarios, envolviendo en oro y magia los muelles soñados donde antiguamente fondeaban las naves de los indios de Providence. Tras una prolongada competencia de embriagada con amor de poeta ante el espectáculo, y en aquel estado emprendía el camino de regreso a la luz incierta del estandecer, subiendo lentamente la colina, pasando junto a la vieja iglesita blanca, recorriendo callejas empinadas donde los últimos reflejos
del sol divisaban desde los cristales de las ventanas y las primeras luces de los faroles arrojaban su resplandor sobre dobles tramos de peldaños y extrañas balustradas de hierro forjado.